Bueno, como proyecto final, vamos a armar un circuito dentro del PLC que nos ayude a simular el comportamiento o el funcionamiento eh, del vivero, al menos dos de las funciones más importantes que nos habíamos planteado para finalizar con esto, pues, nuestro curso. ¿Cuál es la descripción del problema o del proyecto? Pues se desea mantener la zona de cultivo con un nivel de humedad suficiente de manera automatizada, por lo que se ha dispuesto un sistema de riego que se pondrá en operación cuando la tierra esté relativamente seca. Se usará un sensor digital de humedad previamente sintonizado. Me refiero con esto de que pues, se tiene que ajustar para que cuando haya alcanzado el nivel de humedad requerido, pues nos lo marque como un cero lógico y con un cero lógico cuando esté suficientemente seco. Al detectar ausencia de humedad, se encenderá la bomba por unos segundos. Esto es lo que tiene que ser la programación. En este caso, he dispuesto que se apague por un periodo de tiempo, también que se puede ajustar. Esto como pensando en que determinada cantidad de agua pueda empezar a humedecer el terreno, pero eventualmente pues la humedad avanza y eventualmente llegaría al sensor y sería detectado. Entonces se puede programar un periodo de tiempo de riego y un periodo de tiempo de espera. Una vez que pasa este periodo de tiempo de espera, se vuelve a encender la bomba para aventar más agua y lograr el objetivo de humedecer. Esto va a seguir ocurriendo hasta que el sensor marque pues, que ya hay humedad y entonces se para este proceso. Por otro lado, se tiene el sensor de vibración que estará evaluándose cada 20 segundos con el objetivo de ver si está granizando o lloviendo fuerte. En este caso, se ha programado que si se activa 3 veces en un periodo de 20 segundos, esto lo va a tomar como que la lluvia ya vaya es real, o una granizada, una lluvia fuerte, una granizada, y entonces tendrá que hacerse los movimientos lógicos necesarios para cerrar el techo y quedar cerrado mientras continúe la lluvia o el granizo. Entonces va a empezar a cerrar y tenemos un sensor de límite para que indique cuando ya está completamente cerrado, entonces apagar los motores y se sigue con el sensado de la lluvia. Ahora, cuando deje de llover o granizar, se abrirá de nuevo el techo, siguiendo únicamente ahora una rutina de tiempo, es decir, no tengo contemplado otro sensor de límite que indique que ya está completamente cerrado, perdón, abierto el techo, sino simplemente es una rutina de tiempo similar a lo que hicimos con Arduino. Pues básicamente es replicar lo que hicimos con Arduino y estamos agregando acá lo del riego del terreno. Ok, entonces esta es la descripción del proyecto. Si lo queremos visualizar como un sistema de entradas y salidas, pues tenemos las siguientes entradas, un botón de arranque para el sistema, un botón de paro. Esto no se cuenta con esto en el proyecto Arduino, pero bueno, en el PLC sí lo hemos implementado. El sensor de vibración, que de igual manera va a detectarnos cuando haya precipitaciones. Un sensor de límite, que es el que va a indicar que ya está el techo totalmente cerrado. Y un sensor de humedad. Son las entradas del sistema, 5 en total. Lógicamente, esta información de entrada, nótese que la información de entrada del PLC en este modelo siempre se simboliza con la letra X, así lo vamos a ver con los contactos en la programación. Todos los X implican señales de entrada. Aquí estaría la lógica de la programación, el programa mismo, pues, y en base a una secuencia preprogramada lógica, va a generar las diferentes salidas. ¿Cuáles son nuestras salidas? Pues activar motor de cierre, motor de apertura. Cabe mencionar que a diferencia del proyecto Arduino, acá estoy considerando un motor de cierre y un motor para apertura, pero recordar que si usáramos un puente H, la combinación 1001 también nos permitiría invertir el giro del motor, así que pues se ajustaría perfectamente. Tenemos una bomba de agua también como salida, que es la que va a realizar el riego, y una luz indicadora. Cada vez que se active el sensor de vibración, va a estar prendiendo esta luz, tal cual ocurre también en el proyecto desarrollado en Arduino.
Bueno, vamos a empezar con la programación en el PLC. Abrimos el programa, lo vamos a archivo, nuevo, le ponemos un nombre, le voy a poner vivero final y también al nombre del archivo, vivero final, por ejemplo. Estamos seleccionando SX2 otra vez. Y como deseamos hacer una programación con lenguaje de bloques o de escalera, vamos a maximizar este. Ok, entonces vamos a comenzar por un sistema de las botoneras de paro y arranque. Voy a buscar un contacto normalmente abierto y que va a ser mi primera entrada, que le voy a llamar X1. X1, también puedo agregar aquí un pequeño comentario, clic derecho, device comment, vamos a ponerle pues justo lo que es un botón de arranque. Botón de arranque. Enseguida tenemos que colocar el botón de paro. Colocamos un contacto normalmente cerrado. Ahora va a ser el X2. X2 y le voy a poner por acá botón de paro. Oh, creo que no lo he hecho. A ver, vamos a corregir aquí. Este era X1. X1. Y el comentario botón de arranque. Acá vamos a incrustar un botón normalmente cerrado que va a ser X2 y va a ser un botón de paro. Correcto. Ok. Tenemos que proporcionar una bobina para el enclavamiento. Entonces la buscamos por aquí, F7, Output Coil, y le vamos a nombrar, como es una bobina que vamos a usar internamente, las Ys las utilizamos como salidas, pero las M son bobinas internas, como dice aquí, un relé interno. Entonces, le vamos a llamar M sub 0 y le voy a poner aquí bobina interna del PLC. Y para poder hacer posible el paro y arranque necesitamos un elemento para el enclavamiento, un elemento que se va a activar cuando M sub 0 esté activo y permita la alimentación relativa, alterna, perdón, al sistema. Entonces vamos a poner acá un contacto normalmente abierto. Lo buscamos por acá, F1. Y este contacto depende justo de la bobina M sub 0, entonces le ponemos M0. Y aquí necesitamos una conexión vertical, me coloco en X2 y busco F9, conexión vertical. ¿Okay? Hasta aquí tenemos botón de arranque y paro. Enseguida vamos a colocar el contacto que va a simular o hacer la función del sensor de granizo. Es una entrada también, entonces le vamos a llamar X3, pero antes voy a colocar un contacto normalmente abierto para M sub 0, que esté manejado por la misma bobina de arranque y paro. ¿Esto para qué? Cuando arranque el sistema y se energice la bobina M0, quiero que esté activada la conexión hacia el sensor de granizo, antes no. Entonces M sub 0, ok, y aquí es donde voy a colocar mi sensor de granizo, que va a ser un contacto normalmente abierto, que le voy a llamar X3. X3, de manera que cuando se active, se va a cerrar y va a mandar un 1 lógico. Cada vez que se active el sensor, manda un 1 lógico. ¿Y qué quiero hacer con esos impactos? Pues quiero justamente contabilizarlos, quiero contarlos. Entonces requerimos de un contador. Entonces, vamos a hacer uso de un contador. El contador podemos acceder a él a través de la función F6, dice Application Instructions. Le presionamos ahí F6 y nos va a aparecer un menú con diferentes opciones. Ahí vamos a seleccionar donde dice operaciones básicas o instrucciones básicas. Aquí está. Y vamos a buscar
unas siglas CNT que selecciona un contador. Seleccionamos contador y entonces me pide dos parámetros. ¿Cómo funciona el contador? El contador funciona de la siguiente manera. Aquí está el bloque, se fijan, tiene, bueno, CNT indica que es un contador, tiene una entrada nada más y tiene dos parámetros, C1 en este caso y dice K3. Bueno, estos números se van a modificar en función del valor que yo le dé a los parámetros, pero este tiene que ver con el identificador. C1 hace referencia al contador 1, digamos. Y entonces, estos son parámetros que tengo que dar de alta y K3 hace referencia a que requiere de llegar el conteo a 3 para entonces activarse. ¿Cómo funciona? A partir de que le aplicas una entrada, un pulso alto al contador, eventualmente esto se puede modificar, pero asumamos que un pulso alto activa el contador. Cada vez que llega un nuevo pulso, es decir, que pasa de bajo a alto, un, un pulso, entonces lo va a tomar como en este caso, un impacto más, porque van a venir del contador del sensor de granizo. Entonces, cada que reciba un pulso por la entrada, aumentará en 1 su cuenta. Cuando llegue el valor preestablecido, este valor preestablecido que aquí está en 3, nosotros se lo vamos a dar, va a activar todos los contactos etiquetados con C1. Como es el contador C1, yo voy a poder colocar dentro de mi programa contactos, ya sean normalmente abiertos o cerrados, con la etiqueta C1 y cada que el contador llegue a su cuenta, en este caso de 3, va a activar estos contactos. Si son normalmente abiertos, pues los cerrará. Si son normalmente cerrados, los abrirá. Y de esta manera va a funcionar nuestro contador. Entonces, ya de regreso aquí en el programa, estos parámetros los voy a establecer aquí, S1 y S2. S1 corresponde al identificador, en este caso C1. Le voy a llamar C1, pero aquí puedo pues, hacer uso de muchos contadores. En este caso vamos con el primero llamado C1. El parámetro S2 tiene que ver con el número de, vaya, el objetivo de contabilización, digámoslo así. Yo voy a seleccionar el parámetro K y aquí le voy a poner cuántas veces quiero que cuente para que se active. En este caso voy a ponerle únicamente 3, pero sepan que esto es totalmente ajustable. Entonces, OK, y ya se incrusta aquí nuestro contador. Como adicionalmente queremos que cada que se detecte un impulso, un impacto en el sensor de granizo, se prenda una pequeña lámpara, al igual que ocurría con el proyecto en Arduino, voy a poner una conexión aquí, una ramificación hacia abajo y luego voy a colocar una bobina que eventualmente sería conectada hacia un foco indicador, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner, en este caso, Y4. Y4 se va a llamar y este va a ser luz indicadora de impacto, de impactos. Ok, aunque es la primera salida que declaro, le puedo llamar yo libremente, no necesariamente tengo que elegir el orden Y0, Y1, Y2. Entonces yo aquí le estoy llamando Y4 a mi luz indicadora. Ok, entonces ¿qué va a suceder? Cada vez que se active el sensor de granizo o de impactos, va a aumentar en 1 nuestro contador y va a encender esta bobina que está conectada eventualmente a una lámpara. Pensemos que es una lámpara. Entonces, una línea de código más. Aparte de contar el número de impactos, deseo contarlos en un periodo de tiempo específico. Ese periodo de tiempo lo voy a contabilizar con un timer. Como también quiero que se active el timer únicamente mientras esté encendido el sistema, voy a empezar con un contacto normalmente abierto que depende del motor de arranque, del botón de arranque y paro, M sub 0. Empezamos con un M sub 0 y a continuación voy a poner mi siguiente elemento, que es un timer, un temporizador. También lo vamos a encontrar en F6. Aquí tenemos la serie de instrucciones. Nos vamos a ir pues a las instrucciones básicas. Por aquí está, Basic Instructions, pero ahora vamos a buscar uno que se llama temporizador o timer, TMR por sus siglas. Y ahora, ¿cómo funciona el timer? Vamos a ver un esquemático para esto.
Bueno, aquí está el esquemático más simplificado. Tenemos una entrada también para el timer, unas siglas que simbolizan, o un mnemónico que simboliza el timer, TMR, un primer parámetro que es el identificador, así como el contador C1, C2, etcétera. Los timers los voy a identificar como T1, T2, de hecho empiezan desde T0, bueno, en este caso T1, y otro parámetro que indica cuánto se va, cuál es el límite de la cuenta del timer, ¿no? Un timer, tú estableces el tiempo que quieres que cuente, y cuando llegue ese tiempo, entonces hace algo. En este caso, ese algo es activar todos sus contactos. Una vez más, si se cumple el tiempo preestablecido, todos los contactos que tengan este identificador T1, los normalmente abiertos se van a cerrar, los normalmente cerrados se van a abrir. Y una cuestión aquí, un detallito respecto al tiempo. El tiempo, por alguna razón, aparece en cientos de milisegundos. Es decir, cada número de estos implica 100 milisegundos. Por lo tanto, 10 de estos equivale a un segundo. De manera que si yo pongo 200, me estoy refiriendo a 20 segundos. ¿Ok? Al igual que el contador, que no lo mencioné, una vez que llegue a la cuenta, pues ahí se queda. Y aunque siga habiendo entradas, ya no cuenta más. Cuenta nada más hasta el número que tú le preestableciste. Si tú deseas volver a hacer una cuenta, otra vez necesitas resetearlo. Y entonces, ¿qué se requiere para resetear? Tanto al temporizador como al contador, un reset. Ok, de ese vamos a hablar en un momento. Bueno, volviendo aquí al ambiente de programación donde estoy seleccionando un timer, aquí tengo los dos parámetros, S1 y S2. S1 va a ser pues declarar que se trata del timer. ¿Cuál timer? En este caso T1, timer 1. Y acá voy a elegir nuevamente K para colocar una constante del tiempo que va a alcanzar. Ajá. Entonces aquí le voy a colocar, ya saben que cada número de estos equivale a 100 milisegundos, y yo en este caso, si quiero estar probando cada 20 segundos que se hayan completado 3 impactos en el sensor de granizo, entonces voy a colocar aquí un 200 y le decimos OK. Entonces, cuando se active el botón de arranque, van a cerrar estos contactos y este va a estar, digamos, pendiente o en función de los impactos que reciba el sensor de granizo, se va a cerrar, se va a estar cerrando y abriendo. Y por otro lado, en cuanto se inicialice el sistema, este timer va a empezar a contar desde 0 hasta 20 segundos. Ahora, ¿qué queremos que haga con esta información, con el conteo y con los segundos? Pues queremos que active una bobina. Que se active o que no se active. Esta bobina me va a decir prácticamente si el sensor de granizo ya en el sistema, pues no el elemento en particular, sino el elemento que me va a decir que efectivamente se puede tomar como una granizada real y no como un evento aislado. Lo vamos a hacer mediante la siguiente configuración. Voy a colocar aquí nuevamente un contacto normalmente abierto que dependa del arranque, M sub 0. Voy a, no, perdón, aquí más bien un elemento que dependa del contador. Ojo, se puede editar de manera muy sencilla. Si te equivocaste, le das doble clic y aparece pues esta barra de acceso rápido donde puedes modificar tú el identificador. En este caso, este contacto dependía de M sub 0, de la bobina de control de arranque y paro, pero aquí lo puedo modificar y decirle que quiero que este contacto dependa no de M sub 0, sino del contador, en este caso C1. Y le digo que OK, de manera que cuando el contador llegue a su cuenta máxima, que sería 3, este contacto que está normalmente abierto se va a cerrar. ¿Y qué quiero que haga cuando se cierre? Pues quiero que me active una bobina. Entonces me voy acá a F7 y voy a colocar una bobina interna de control también, que le voy a llamar, como ya usé M0, ahora voy a llamarle M1 a esa bobina. Y le voy a poner aquí bobina interna, activación. Bueno, voy a poner tormenta como para decir que se va a activar una vez que se haya contabilizado el número de impactos establecido en el tiempo preestablecido. O sea, ¿esto qué va a significar? Pues que es una señal de
tormenta real, ¿no? Entonces, ok. Pero si yo le dejara así nada más, se va a activar únicamente con el número de impactos. Pero acuérdense que lo que queremos es activarlo cuando ese número de impactos se cumpla en un periodo de tiempo de 20 segundos, en este caso. Entonces yo le voy a agregar un elemento, primero para que se mantenga prendido como un elemento de latcheo o de que se quede grabado, que va a depender de la propia bobina M1. Pongo un contacto normalmente abierto, selecciono M1 y OK. Entonces cuando este se active, va a activar M1, se va a cerrar este contacto y yo quiero mantener la alimentación por medio de este contacto. Pero no solamente eso, queremos que esto se desactive cuando se alcance la cuenta del tiempo. Entonces voy a poner en serie a este contacto, un contacto normalmente cerrado, que dependa en esta vez del timer. Entonces selecciono T1 y OK, ahí está T1. T1 es un contacto normalmente cerrado. ¿Qué significa esto? Que mientras el tiempo preestablecido no se alcance, este va a permanecer cerrado. Y por lo tanto, aquí voy a agregar una conexión vertical. Por lo tanto, lo que va a suceder es lo siguiente. Si el tiempo transcurrido es menor a 20 segundos y el conteo llega a 3, entonces se va a activar la bobina va a cerrar su contacto y como este está normalmente cerrado, se va a enclavar, ¿de acuerdo? Y se va a quedar entonces prendida la bobina que me indica que esto se puede considerar como que ya inició la tormenta, digámosle así. Pero esto se va a estar renovando cada 20 segundos. A los 20 segundos se tiene que volver a evaluar, se tiene que volver a empezar el conteo, mejor dicho, tanto de tiempo como de impactos. Y entonces, ¿qué va a suceder si después del tiempo de 20 segundos no se ha logrado el número de impactos? Entonces, este contacto se va a abrir porque depende de T1 y lo que va a suceder es que se va a apagar la bobina, lo cual indicaría que ya se acabó la tormenta, digámoslo así. ¿Ok? Pero si el contador en el nuevo lapso de 20 segundos contabilizó 3 y va a estar cerrado, se mantiene cerrado, entonces, aunque el tiempo haya transcurrido, eh, la conexión hacia la bobina se mantiene a través de C1 y entonces el estado de encendido o de tormenta vigente se mantiene. Claro, aquí necesitamos elementos para estar reseteando tanto el contador como el timer. Y es de lo que voy a hablar ahora. ¿Cómo se utilizan los resets? Bueno, el elemento de reset es muy sencillo también. Consta de una entrada y un solo parámetro. La entrada indica que, pues, que se active el reset cuando esté en pulso alto y el parámetro me indica qué elemento, qué dispositivo voy a resetear o restablecer. Si dice C1, si le coloco C1, significa que cada que reciba pulso va a restablecer el elemento C1 que corresponde a un contador. Entonces, en esta parte vamos a colocar los resets. Como los resets se activan cuando tienen un pulso alto, voy a provocar que esto ocurra cada vez que acabe la cuenta del timer. Por lo tanto, vamos a empezar con un contacto normalmente abierto que dependa del timer 1. ¿Okay? Cuando el timer complete su cuenta, este se va a cerrar. Y entonces en ese momento quiero resetear tanto al timer mismo como al contador. Entonces ahora voy a incrustar estos elementos. Le ponemos por acá en F6 y vamos a buscar function y reset. Aquí está el único parámetro. En este caso, ¿qué es lo que quiero activar o desactivar? Voy a empezar con el contador. Le voy a poner que es el C1, contador 1 y OK. Pero a la misma vez quiero resetear el timer. Por lo tanto, me voy a ir un renglón abajo y aquí voy a agregar con F6 nuevamente un reset, un reset más, pero en este caso va a ser para el timer 1. Timer 1,
Le decimos OK. Y ahí tengo ya los dos, nada más me falta conectar. Entonces, una conexión vertical, ahora una conexión horizontal, nuevamente horizontal, y ahí quedan conectados los dos. Hasta aquí, ¿qué va a suceder? Pues que cuando complete la cuenta, se va a abrir este contacto, lo cual va a desconectar a M1, a menos que C1 esté activado. Esto va a pasar cuando en 20 segundos se haya activado 3 veces. Y lo otro que va a suceder es que al cerrarse este contacto con la cuenta del timer 1, se van a resetear tanto el conteo como el temporizador. Y esto se va a estar repitiendo una y otra vez. Si quiero mantener energizado M1, lo cual indica que la tormenta persiste, entonces tendré que tener al menos 3 impactos cada 20 segundos en este sentido. Ok, entonces, ahora qué lo que vamos a hacer. Pues lo que deseo hacer ahora es que con esta información del estado de M1, que es el que me indica que está granizando o no, quiero activar el motor ya sea de cierre o de apertura. Vamos a empezar que cuando esté activado M1 se active el motor de cierre. Entonces voy a empezar con un contacto normalmente abierto, nuevamente que dependa de M sub 0. Decimos OK, esto es para que se desconecte al momento de apretar el botón de paro. Y voy a colocar acá un botón, un otro contacto normalmente abierto, pero que esta vez dependa de M1. Entonces le ponemos acá M1, o sea, ¿por qué abierto? Cuando se active M1, que es la bobina que declara que ya hay tormenta, se va a cerrar este contacto y entonces quiero alimentar a mi motor. Entonces vamos a ponerle una bobina de salida, le voy a llamar Y1, Y1 y este va a ser mi motor de cierre. Motor de cierre. Y OK. Ahora, ¿qué quiero hacer cuando no esté activo M1? Es decir, cuando deje de granizar, quiero activar el motor de apertura. También voy a iniciar mi línea de código con un contacto normalmente abierto que dependa de M sub 0. Ahí está. Pero ahora voy a colocar un contacto M1, pero no normalmente abierto, sino normalmente cerrado. Entonces le voy a poner aquí M1. OK. Y en este caso lo que voy a hacer es activar una bobina también, pero que me simbolice al motor de cierre. Lo voy a llamar Y2, motor de, perdón, de apertura. Motor de apertura. OK, perfecto. Entonces ahora sí, cuando se active M1, estos siempre van a estar cerrados una vez que arranque el sistema. Cuando active M1, se va a encender el motor de cierre y cuando se desactive M1, se va a activar el motor de apertura. Hasta ahí. Bueno, ahora hay una situación. Se supone que una vez que arranque el motor de cierre, no va a estar cerrando constantemente todo el tiempo, sino que una vez que llegue al interruptor límite, queremos que pare. Entonces ahora voy a declarar el interruptor límite y luego le voy a agregar una condición que diga que cuando el interruptor de límite se haya activado, entonces me apague el motor de cierre. Entonces voy a colocar aquí un contacto normalmente abierto, que le voy a llamar, pues creo que corresponde a X4, X4, y este X4 lo que va a hacer es activar una bobina interna, le voy a llamar M2, ya que M1 ya fue utilizado, vamos a llamarle M2, esta bobina interna, pues va a simbolizar al switch del límite, ¿no? Interruptor límite. Bueno, de hecho, este también es interruptor límite. Interruptor límite. Ok, entonces cuando cierre X4, va a cerrar el interruptor de límite. Y lo que quiero que haga cuando cierre es que active un contacto. Ese contacto lo puedo incluir en esta línea para que cuando cierre quiero que abra. Entonces, este es un normalmente cerrado. Le ponemos aquí un normalmente cerrado que dependa de M2.
Ajá, entonces cuando se active el interruptor límite, lo que va a hacer es abrir este contacto y se va a apagar este motor. Ahora, ok, continuamos. Vamos a establecer una rutina de tiempo para que cuando le toque abrir, pues no lo haga por tiempo indefinido. Entonces en Y2 vamos a poner una dependencia de M1. Quiero decir una dependencia de un timer. Una vez que esté abriendo, queremos que lo haga solamente por un tiempo. Entonces vamos a incluir por aquí un timer. También voy a comenzar con un contacto normalmente abierto que dependa de M sub 0. Y después vamos a ponerle el timer. Nos vamos aquí a F6 y vamos a buscar timer. En Basic Instructions, aquí buscamos un timer. Esta vez va a ser el timer 2 y una constante de tiempo que lo vamos a setear en unos 20 segundos también, para que nos dé tiempo de manipular. Y aquí tenemos ya el timer. Este timer, cuando acabe su cuenta, quiero que este timer prácticamente me desconecte al motor de apertura. Entonces voy a agregar aquí un contacto normalmente cerrado, que dependa de este timer 2. Timer 2. Ok, entonces cuando acabe la cuenta. Pero ¿cuándo va a empezar la cuenta? ¿Cuándo quiero que empiece la cuenta en timer? Pues quiero que empiece la cuenta en el timer cuando se desactive mi sensor de granizo M1. Entonces, por lo tanto, le voy a agregar aquí un contacto que dependa de M1. Un contacto normalmente cerrado, que dependa de M1. ¿Sí? De manera que cuando esté activo el sensor de granizo, este está abierto y entonces no empieza a contar mi timer. Empieza a contar cuando se desactiva, cuando se acaba la tormenta y entonces tiene que abrir el techo. Entonces se, se cierra, vuelve a su estado normal, desenergizado y empieza un conteo. Después de este conteo me va a habilitar el contacto T2 y va a desconectar al motor Y2. Creo que hasta ahí vamos. Entonces, X4, dijimos que iba a activar M2. Bien. Ahora, lo siguiente, bueno, lo que vamos a hacer ahora es probar esta parte del código que se refiere a abrir o cerrar el capote, el techo, en función de la lluvia o granizo. Entonces vamos a probarlo de la siguiente manera. Nos vamos a ir a activar esta parte. Tiene que estar activo este en granito. Luego nos ponemos en modo online. Le decimos que sí, que lo compile. Aquí tiene que aparecer compiling is complete, sin errores. Decimos que sí. Y pues prácticamente, bueno, aquí nos ponemos en modo start o run. Y lo que vemos es que está todo encendido hasta acá, porque hay un error. X1 debería ser un contacto normalmente abierto, entonces hay que corregirlo. Voy a parar la simulación, voy a salirme del modo online y voy a corregir este detalle. Este botón de arranque tendría que haber sido un normalmente abierto. Vamos a ponerle ahí X1 igual, pero un normalmente abierto. Y ya está, X1. Nos volvemos a poner en modo online. Es que compile. Ok. Está en stop. Nos ponemos en modo run. Y vamos a verificar aquí. Cuando yo encienda este botón, que es el botón de arranque, acuérdense que es un botón pulsador, entonces en automático cuando lo suelto se abre, pero queda enclavado la bobina M0. M sub 0 se va a encargar de cerrar todos los contactos para que se active el sistema.
Para empezar, podemos ver que aquí está el sensor de granizo, que no está teniendo ningún impacto, por lo tanto, pues tendrían que estar apagados tanto el motor de cierre como el de apertura. Motor de cierre y apertura apagados, pero conforme empiece a recibir impactos, en este caso, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 2 impactos, aquí está el conteo de impactos, el tiempo ya casi cerca de 20 segundos, llegaron los 20 segundos y no llegó a 3 el conteo, entonces esto lo toma como, pues como un 0, es decir, lo resetea a 0 y nunca se activó M1, porque necesita cumplirse que C1 llegue a 3 para que aquí se cierre y se encienda. Entonces siguen apagados mis motores. Pero, ¿qué pasa si en un periodo de 20 segundos yo enciendo y apago 3 veces esto, lo cual equivaldría a 3 impactos? Por ejemplo, hay 3. Entonces, lo que va a hacer es encender el motor de cierre de capote, de cierre de techo. Se empieza a encender. Aquí lo que va a ocurrir eventualmente es que se active X4, el sensor límite, y en ese momento se van a apagar, bueno, se apaga el motor de cierre. Si sigue granizando, es decir, si vuelvo a acumular 3 impactos en un periodo de 20 segundos, ahí están, pues entonces van a permanecer apagados. Pero si pasa un tiempo y deja de haber impactos, entonces eventualmente lo que va a ocurrir es que pues se abra. ¿En función de qué? M1 se va a desactivar, lo primero que va a ocurrir. Va a pasar el tiempo, aquí llevamos 16 segundos, pero llega a 20 segundos y la cuenta sigue estando en menos de 3 y se va a 0. En ese momento se activa el motor de apertura. El motor de apertura, en cuanto se empieza a mover, desactiva a X4 y entonces tiene un tiempo preestablecido en T2, que se activó T2 ya que M1 se apagó, este se cierra, se activa este tiempo y después de este tiempo T2 activa su contacto, lo abre y se apaga el motor Y2. Por lo tanto, queda apagado el sistema, pero con el techo abierto. Ya seguimos sin condiciones de tormenta y hasta ahí está funcionando nuestra primera parte del programa. Yo creo que este video lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a detener la grabación.